En este problema, un gas tiene una presión de 100 kilopascales y su nueva presión es 150 kilopascales y su nuevo volumen es 2 litros. ¿Cuál es el volumen original? Como siempre, te sugerimos que detengas ahorita el video hasta que tengas tu respuesta y luego continúa para ver si llegamos a la misma respuesta. Hay que recordar que para cualquier gas, su presión por su volumen es igual a la constante universal de los gases por el número de moléculas por la temperatura en Kelvin. Si queremos despejar a la constante universal de los gases, es la presión sub 1 por el volumen sub 1 entre el número de moléculas sub 1 por la temperatura en Kelvin sub 1 igual a la constante universal de los gases. Si luego checamos cómo está este gas y la presión, el volumen, el número de moléculas o la temperatura cambió, entonces sería la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura sub 2, y eso también es igual a la constante universal de los gases. Como estos son iguales, entonces estos también son iguales. Y entonces la presión sub 1 por el volumen sub 1 entre el número de moléculas sub 1 por la temperatura en Kelvin sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2 entre el número de moléculas sub 2 por la temperatura en Kelvin sub 2. Si el número de moléculas y la temperatura es constante, entonces sería la presión sub 1 por el volumen sub 1 es igual a la presión sub 2 por el volumen sub 2, y esta es la ley de Boyle. Si el número de moléculas y la presión es constante, es el volumen sub 1 entre la temperatura sub 1 igual al volumen sub 2 entre la temperatura sub 2, pero eso es igual al volumen sub 1 por la temperatura sub 2 igual al volumen sub 2 por la temperatura sub 1, y esa es la ley de Charles. Si el número de moléculas y el volumen es constante, entonces sería la presión sub 1 entre la temperatura sub 1 es igual a la presión sub 2 entre la temperatura sub 2, y esa es la ley de Gay-Lussac. Si la presión, el volumen y la temperatura son constantes, entonces es 1 entre el número de moléculas sub 1 igual a 1 entre el número de moléculas sub 2, pero eso es igual al número de moléculas sub 2 igual al número de moléculas sub 1, y esa es la ley de Avogadro. Y hay que recordar, como ya dijimos en otros videos, que es mejor saber cómo derivar todas las leyes a aprendérselas. Y el problema dice que un gas ocupa algún volumen y su presión es de 100 kilopascales. Y luego cuando lo volvamos a checar, encontramos que su volumen ahora es de 2 litros y su presión son 150 kilopascales. Y entonces para despejar el volumen es el volumen original igual a 2 litros por 150 kilopascales entre 100 kilopascales. Y estos kilopascales se mueren y este 0 se muere con este, y este 10 se puede morir con este 2, y aquí queda un 5, y entonces este 5 con este 15 se muere y aquí queda un 3. Y entonces el volumen original es igual a 3 litros.
Y si es razonable porque si el volumen era de 3 litros y su presión era de 100 kilopascales y entonces el volumen disminuye y la presión aumenta, es razonable porque como el volumen disminuyó, entonces hay más choques porque las moléculas chocan más con la pared del frasco en el que está el gas y entonces la presión aumenta y entonces esto sí es razonable.